un suelo, ¿no? Cómo se forman los suelos en la corteza terrestre. Y vamos a ver todas sus propiedades físicas, ¿no? Cuando hablamos de propiedades físicas en suelos, son esas propiedades que nosotros podemos ver, podemos palpar, ¿no? En esta primera etapa solamente vamos a analizar propiedades físicas y químicas, puesto que hay suelos que por su naturaleza o por su forma como se han originado, tienen un comportamiento físico completamente distinto, ¿no? Y eso se debe a que existe una reacción química en su estructura y el cual hace de que estos materiales se comporten de distinta manera, ¿no? Entonces, en esta primera parte, como les dije, vamos a ver ese tipo de propiedades, ¿ya? Más adelante vamos a analizar todo lo referente a propiedades mecánicas, ¿sí? Pero no puedo entrar a hablarles sobre propiedades mecánicas si ustedes todavía no tienen los conceptos y las definiciones claras de lo que es un suelo, ¿no? Y qué estudia la mecánica de suelos como tal, ¿ya? Teóricamente, nosotros sabemos que el suelo es producto de una desintegración de una roca preexistente, ¿no es cierto? Ustedes han llevado en la materia de geología, han llevado los tipos de roca que se presentan en la corteza terrestre, ¿no? Y varios van a estar de acuerdo conmigo y me van a decir que han podido estudiar 3 tipos de roca, que son las rocas ígneas, rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, ¿no? Son los componentes de la corteza terrestre, ¿no? Y estos materiales, cuando están ya formados, ya hay estructuras de rocas, de diferentes tipos de roca, con diferente composición mineral. Cuando están en contacto con la atmósfera, estos materiales tienden a desintegrarse, ya sea por procesos físicos, por procesos climatológicos, procesos químicos, y este material desintegrado se puede almacenar en el lugar de origen o puede ser arrastrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son partículas de menor tamaño que pueden ser arrastradas por el agente atmosférico, ya sea la lluvia, ya sea el agua o el viento o tal vez el hielo, ¿no? Y los depositan en zonas más alejadas, ¿no? Entonces a esos depósitos es lo que nosotros comúnmente denominamos suelo, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, la textura, la coloración, el comportamiento es completamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo es prácticamente una mezcla de varios minerales, ¿ya? Eso como una breve introducción. Primeramente, tenemos que definir y quedar bastante claro en los conceptos de lo que es un suelo, ¿no? Ustedes han analizado en geología lo que es una roca. ¿Quién me puede decir el concepto de roca? Alguien que se acuerde de geología, el anterior semestre han visto y han analizado las rocas. ¿Qué es una roca para ustedes? ¿Qué entienden por roca? A ver ahí, voy a... Material compuesto por Material compuesto por varios minerales. Ya, es un material compuesto por varios minerales, ¿sí? Esperen un ratito, me voy a conectar por Teams a mí. ¿Dónde estamos? Teams. Aquí está. Tenemos mecánica de suelo. Ya, ¿cuántos tipos de roca conocen ustedes? ¿Quién me puede decir?
Puedo Ígnea. encontrarla. Ígnea. Ya, las rocas ígneas. Sedimentarias. Sedimentaria. Tengo las Sedimentarias. ígneas, Y metamórficas. sedimentarias. Y metamórficas. Ya, sedimentarias. Y metamórficas, ¿no? Metamórficas. Ustedes han estudiado bastante este tipo de rocas, cómo ha sido su formación, ¿sí? Cómo se han originado este tipo de materiales, ¿no es cierto? Y debido a eso han podido evidenciar que estos materiales tienen diferente textura, diferente comportamiento. Eso se debe a la forma en que se han originado estos minerales, se podría decir, porque como dijo su compañero, una roca es un conjunto de minerales, ¿no? Algunas tienen más resistencia que otras, eso se debe a su forma en que se han originado, ¿no? Y en la corteza terrestre prácticamente está compuesto por estos tres elementos principales, ¿no? Que son las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Pero como les dije anteriormente, estos materiales cuando ya están en contacto con la naturaleza empiezan a desintegrarse. Se produce un proceso de desintegración, ¿sí? de la estructura de roca, y eso de ahí empieza a originar lo que se denomina el suelo. En la corteza terrestre nosotros conocemos 4 tipos de suelos, ¿sí? Conocemos las gravas, conocemos las arenas, ¿sí? Conocemos los limos y conocemos las arcillas, ¿no? Entonces, estos son los 4 principales tipos de suelos que hay en la naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí hay una división, ¿ya? Aquí hay una división. Las normativas normalmente dividen que las gravas y arenas se las denomina suelos gruesos y los limos y las arcillas se los denomina suelos finos, ¿no? Entonces, aquí hay un índice separador, ¿no? Y ese índice separador es la malla número 200, ¿no? O el tamiz número 200. Que ustedes saben que es un tamiz, ¿no es cierto? Es un equipo que se utiliza para la determinación de los diámetros de las partículas de una muestra, ¿no? Entonces el tamiz 200 es una abertura de una malla bastante fina. ¿Y qué quiere decir? Todo material que pase el tamiz 200 es un material fino, que en este caso puede ser limo y arcilla. Y todo material que retenga la malla 200 es un material grueso, que está dentro de ese grupo están las gravas y las arenas, ¿no? Entonces, ahora, para que sea grava, dependiendo de la normativa, tiene que haber un tamaño máximo para considerar esta grava suelo, ¿no es cierto? Estamos hablando, dependiendo de la norma, desde 3,5 pulgadas para abajo se considera grava, ¿ya? 3,5 pulgadas. Y obviamente las arenas tienen un rango de intervalo del tamaño dependiendo de la normativa. Eso lo vamos a ir analizando de una mejor manera más adelante. Si tenemos fragmentos mayores a 3,5 pulgadas, entonces no se considera ya suelo, sino es fragmento de roca, ¿ya? En poder distinguir, miren, acá tienen una grava con mezcla de materiales. Normalmente en la naturaleza ustedes van a encontrar el suelo en estas condiciones, miren. Prácticamente una mezcla tienen material grueso, tienen grava, aparentemente si miran un poquito más, acá hay ciertos granos de arena, ¿no? Y por la tonalidad inclusive debe haber algún material fino, mucho más fino que la arena, que puede ser un limo o una arcilla, ¿no? En estado natural el suelo prácticamente viene mezclado, ¿no? Viene combinado. Estos 4 elementos básicos se combinan unos contra otros y forman el suelo en condición natural, ¿no? Aquí pueden apreciar otro tipo de estructura de suelo, ¿no? Esto no es roca, es suelo, ¿sí? A veces se ve un material bastante compacto, consolidado, que puede darse a la confusión, pero aquí nosotros vamos a definir mediante pruebas si el material es formación de roca o directamente es un material fino considerado como suelo, ¿no? Acá tenemos un suelo de naturaleza
arcillosa, podría decirse, que tiene esta característica. Acá tengo un limo, ¿no? Un suelo fino igual, bastante oscuro, ¿no? Entonces, entre un fino limo o un fino arcilloso, en cuanto a la textura, a la apariencia, casi no hay mucha diferencia. Parecen muy similares. La única diferencia es de que el material arcilloso tiene una característica plástica, ¿sí? Se puede moldear fácilmente con diferentes contenidos de humedad. En cambio, un suelo limo no, ¿sí? Si nosotros introducimos humedad a este material, el material no tiene esa capacidad de que las partículas se atraigan unas contra otras, ¿no? Más al contrario, es un material muy dispersivo. Si le echan humedad a un suelo limo, lo que van a formar es una especie de lodo, ¿sí? En cambio, una arcilla no. ¿No? Los que han podido trabajar con o conocer los materiales arcillosos, muy comúnmente se los llama aquí en nuestro medio greda, ¿no? Tiene esa característica de que cuando se le eche cierta cantidad de agua, el material se hace un material bastante moldeable, ¿no? Y muy utilizado en la parte de accesorios cerámicos, ¿no? Y entre las gravas y las arenas no creo que haya mucho problema en poder identificarlas, ¿no? Entonces, la corteza terrestre nos da un producto mezclado, se podría decir. No vamos a encontrar en la corteza terrestre lugares donde haya solamente pura grava o pura arena o puro limo o pura arcilla, sino normalmente la naturaleza ha ido conformando depósitos de suelo mezclando estos cuatro componentes básicos, puede que uno en mayor proporción que el otro, pero siempre en forma combinada, ¿no? Y lo importante en esta asignatura es saber identificarlo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, el término suelo puede tener, dice, diferentes matices de significado dependiendo del contexto en que se lo use, ¿no? Normalmente la corteza terrestre, dice, está compuesta por dos tipos de materiales, que son suelo y son roca, ¿no? Entonces nosotros hemos estudiado bastante lo que es roca, hemos estudiado su mineralogía, su origen, su formación, su textura y todo su comportamiento físico, ¿no? Ahora lo que nos resta en esta unidad es analizar el suelo, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es saber definir, ¿no? Si ese material que voy a analizar es un suelo o es una roca. Entonces, dentro de estos dos componentes existe lo que se denomina un índice separador, ¿no? Un índice separador el cual me va a definir exactamente si ese material es suelo o si ese material es roca, ¿no? ¿Cuál vendría a ser ese índice separador? Va a depender del tipo de material con el que esté o el tipo de material que vaya a analizar. En caso de que nosotros tengamos que analizar el suelo, tenemos que estudiar lo que se denomina mecánica de suelos, ¿no? Y en caso de que yo tenga que analizar una roca, se estudia mecánica de rocas, ¿no? Entonces, nosotros le ponemos aquí en Santa Cruz más énfasis a la mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos sobre suelo, no vivimos sobre roca. El suelo donde está fundada la ciudad de Santa Cruz, toda la zona urbana y periurbana, está compuesta por suelo, ¿no? Un suelo que es un material fino, ¿sí? Un material fino que tiene formación geológica denominada depósitos aluviales. ¿Por qué son depósitos aluviales? Porque es un material que ha sido arrastrado por río, por el agua, ¿no es cierto? Prácticamente Santa Cruz está al centro de dos cuencas hidrográficas bastante grandes, como es la del río Piraí y la del río Grande. Y si ustedes ven la parte geográfica de estos ríos, se van a dar cuenta que esos ríos nacen en zonas altas. Por ejemplo, el río Piraí, ¿dónde es su zona alta, la cuenca alta del río Piraí? Está en la zona de Samaipata, ¿no es cierto? Y es una zona alta, una zona de serranía. Si ustedes ven los que han viajado para allá, a partir de pasando la angostura ya se pueden ver las formaciones rocosas, ¿no? ¿Qué tipo de roca es la que predomina en esa zona? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Qué tipo de roca hay allá en la cuenca alta del río Piraí? ¿Nadie? Ustedes que han estudiado rocas, a ver.
¿Qué características tienen esas rocas que hay en esa zona? ¿Qué son rocas ígneas, rocas sedimentarias o rocas metamórficas? ¿Nadie? Esas formaciones, si ustedes se van a fijar cuando vayan, tienen formaciones estratificadas, en forma de estratos, en forma de capas, ¿no? Y ese tipo de formación es característico de rocas sedimentarias. ¿Qué quiere decir eso? Que antes esas rocas, ¿qué eran? Eran sedimentos de suelo desintegrado, ¿no? El cual ha sido arrastrado por cualquier agente que hubiese sido, haya podido ser el agua, el hielo o tal vez el viento, ¿no? Y ese material, para que se convierta de sedimento en roca, ha pasado por procesos de diagénesis o diagénesis más que todo, ¿no? Y grandes presiones y cambios de temperatura, ¿no? Y han hecho de que ese material suelto que era anteriormente se convierta nuevamente en roca, ¿no? Y esa roca ahora, hoy en día, esa estructura de roca que está formada en capas, ¿no? Nuevamente se desintegra, ¿sí? Se desintegra y por el mismo proceso, agentes atmosféricos, y en este caso el agua es el río que pasa por los pies de montaña, arrastra todo ese material suelto y lo deposita en zonas bajas, ¿no? Como es la zona de la llanura aluvial, se llama la zona del río Piraí, ¿no? Entonces, todo el sedimento que ha erosionado aguas arriba lo va arrastrando, ¿no? Y va formando todo lo que es la llanura que tenemos en la zona del río Piraí. Y por el otro lado tenemos el río Grande, que la zona alta del río Grande está aproximadamente en la zona de Abapó, ¿sí? Antes de llegar a Camiri, ahí hay zona alta, otro tipo de formación geológica, igual, que es de origen sedimentario, y lo que hace el río en esa zona es igual, erosionar esas grandes estructuras de roca y trasladar todo ese material suelto a zonas más bajas, ¿no? Que es la zona de Cotoca, Pailón, toda la zona este de la ciudad, ¿no? Entonces, de esa forma se han originado los suelos que se presentan en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Entonces, por ello, nosotros tenemos que hacer mayor énfasis en la mecánica de suelos. Vamos a analizar todo su comportamiento físico-mecánico de los suelos que presentes en nuestra zona, ¿no? Si queremos estudiar roca, tenemos que hacer un mayor énfasis a la mecánica de roca. Si ustedes se van a la ciudad de La Paz, Cochabamba, la zona del occidente o tal vez del Chaco, allá no hay suelo, ¿no? Allá lo que predomina es la roca. Por lo tanto, en las universidades le ponen mayor énfasis a la mecánica de rocas, ¿no? Es más, allá en esas ciudades, los laboratorios se especializan más en esta área, ¿no? Tienen equipos de laboratorio, de ensayos de laboratorio para determinar comportamiento físico-mecánico de rocas, lo cual no es muy común aquí en nuestro medio, porque aquí nosotros no vivimos sobre rocas, ¿no es cierto? Pero igual vamos a ver algo de mecánica de rocas, pero eso lo vamos a ver recién en la asignatura de mecánica de suelos 2, ¿sí? Vamos a ver unas 2 unidades se ven acerca de lo que es la mecánica de rocas. Por lo pronto nos vamos a enfocar netamente a lo que es suelos, ¿ya? El problema, dice, de definir si ese material es suelo o roca no es muy sencillo, ¿no? Porque como les dije anteriormente, la naturaleza nos da productos, no nos da productos que se diferencien netamente, lo que les decía. La naturaleza no me deposita pura grava, puro limo, pura arena o pura arcilla, ¿no? Sino dice que dichos productos recorren toda una gama sin que exista ninguna división neta, ¿no? O sea, arrastra, si es agua, arrastra todo lo que tiene que arrastrar y lo deposita en una determinada zona. Y lo mismo pasa con el viento y lo mismo pasa con el hielo, ¿no? Entonces, al final voy a tener un producto final bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, ¿por qué? Porque lo ha creado la naturaleza,
Todo lo que crea la naturaleza es bastante complejo. Y el análisis en mecánica de suelos, por ese motivo, también resulta en algunos casos ser bastante complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un suelo, una estructura de suelo, no es homogénea, ¿sí? No es homogénea de un punto a otro. O sea, un proyecto en mecánica de suelos, lo que comúnmente se llama un estudio de mecánica de suelos, no puede ser utilizado para un proyecto, ¿sí? Que está en diferentes zonas de trabajo, por más que el proyecto sea de las mismas características estructurales. ¿Por qué? Porque el suelo no sabemos lo que hay realmente ahí abajo de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tampoco simplificar el análisis y decir porque está a 20 o 30 metros de profundidad o de distancia del punto anterior, voy a considerar de que la estratigrafía del suelo se va a mantener y no es así, ¿no? No lo sabemos realmente. No sabemos si por ahí a los 15 metros cambió completamente la estratigrafía. Resulta de que a 30 metros las características del suelo son completamente distintas a las anteriores y si yo las asumo como homogéneas voy a tener un serio problema en el análisis de mis diseños, ¿no? Entonces eso me genera bastante complicación de la estructura, ¿no? Entonces lo que nos da la naturaleza es prácticamente una combinación de estos cuatro elementos básicos, ¿sí? Se los presento. Él es el profesor Carter Sagi. Se denomina el padre de la mecánica de suelos. Prácticamente, gracias al profesor Terzaghi, se han podido generar varios modelos matemáticos y varias definiciones básicas acerca de la mecánica de suelos, ¿no? Es más, él tiene una bibliografía bastante amplia en el campo de la mecánica de suelos que hasta el momento sigue siendo vigente, ¿sí? En los respectivos cálculos para determinación de comportamiento mecánico del suelo, ¿sí? El padre de la mecánica de suelos, Terzaghi, ¿no? Él define al suelo, dice, como un conglomerado de partículas unidas por fuerzas cohesivas de poca potencia, ¿no? Entonces, ahí él tiene un concepto más técnico, ¿no? De lo que es un suelo, ¿no? La definición de lo que es un suelo. Vamos a ir analizando, a ver. Para ustedes, ¿qué entienden por conglomerado? ¿Qué es un conglomerado para ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es un conglomerado? Es como un conjunto Es como un conjunto de Un conjunto de rocas, de rocas ígneas. de rocas ya un conjunto de rocas, dice su compañero. ¿Están de acuerdo? A ver, otro concepto de conglomerado. Son amontonaciones o uniones de fragmentos. Ya, fragmentos, ya, fragmentos. ¿Fragmentos de qué? Fragmentos de varias cosas. Fragmentos de varias cosas. Fragmento de varias cosas, dice su compañero. En este caso arena, nosotros estamos hablando de suelos. Ya, arena, roca. Sí, ¿no? Es una mezcla de varios materiales, ¿no es cierto? Varios materiales. Cuando hablamos de materiales, hablamos de los principales tipos de suelos que hay en la corteza terrestre, ¿sí? Puede ser una mezcla de gravas, arenas, limos, los cuales puede que estén unidas esas partículas unas contra otras debido a unas fuerzas cohesivas, dice. Ahí entra otro concepto, ¿no? Fuerzas cohesivas. ¿Qué entienden por cohesividad, por cohesión ustedes? ¿Qué entienden por cohesión?
Es como poder, todo, o sea, el uso de las partículas, suele Ya, a ver, no te escuché muy bien. Estoy teniendo problemas con el audio. Te escuché algo de unión de partículas, ¿correcto? Sí, ingeniero, como una unión, algo así como una unión de puras partículas. Ya, está bien, es una unión de partículas, ¿no? Ustedes conceptualmente, cuando hablamos de cohesión, se les viene a la mente qué tipo de material. ¿Qué tipo de material creen ustedes que es material cohesivo? ¿Será que la arena tiene cohesión? ¿Qué dicen? La ¿Será arcilla que puede la ser grava? cohesiva. puede ser cohesivo? La arcilla, dice, ¿no? La arcilla debido a su característica plástica, ¿no? Cuando uno le incrementa cierta cantidad de humedad a ese material, hacen de que las partículas aparentemente se adhieran unas contra otras, ¿no? Pero vamos a ver más adelante de que esto simplemente es una percepción que se tiene, pero no es así. No es que las partículas de arcilla tiendan a adherirse unas contra otras, sino otro es el fenómeno que se produce en la estructura de este tipo de suelos, ¿ya? Pero por lo pronto estamos bien, ¿no? Es una unión de varias partículas debido a fenómenos de fuerzas cohesivas, dice, ¿no? Entonces, seguimos analizando este término. Un suelo es un conglomerado, ya habíamos dicho que un conglomerado era una mezcla de partículas de varios minerales y tamaños y forma, ¿sí? Unidas por fuerzas cohesivas de poca potencia. Entonces, tienen un cierto grado de adherencia o de cohesión, ¿no es cierto? Entonces, Terzaghi tiene esa definición. Ahora, vamos a ir describiendo qué es una fuerza cohesiva. Una fuerza cohesiva de poca potencia puede ser aquella que puede contrarrestarse por una acción mecánica poco intensa. Por ejemplo, agitación en agua, ¿no? Entonces, si yo tengo, no sé si conocen la arcilla seca. Alguien ha tenido la oportunidad, voy a corregir esto, no sé qué tiene, de poder tener en sus manos un material o un terrón de arcilla seca, ¿sí? Normalmente cuando hay una arcilla seca, ¿qué característica tiene esta arcilla? Es un terrón de este tipo, ¿sí? Y si está completamente seco, es un material bastante duro, ¿no es cierto? Tiene mucha resistencia. Alguien que no conoce, estamos hablando de un terrón de más o menos unos, pónganle unos 25 milímetros de diámetro, de más de, ¿sí? De una pulgada aproximadamente. Si ustedes ven este material, ¿qué van a pensar que es esto? ¿Esto es un suelo o es una roca? Lo que recién estamos conociendo, ¿no? Van a decir que es una roca, ¿no? Si ven una arcilla bastante grande, un terrón de arcilla bastante grande, van a pensar que es una roca, ¿no? Peor si tiene alta resistencia, ¿no? Si tiene alta resistencia, no van a cometer muchos errores, van a decir esto es una roca, ¿no? Pero ¿cómo pueden identificar si esto es una roca o no? Fácil, tienen que aplicarle una acción mecánica, ¿sí? Si por medio de la acción mecánica o las fuerzas ese material no se desintegra, hay muchas posibilidades de que ese fragmento que han encontrado sea producto de una desintegración de una roca, ¿no? Entonces, si las fuerzas o las acciones mecánicas no destruyen la estructura del material, estamos muy cerca de una roca. El otro paso que tienen que hacer es humedecer el material, ¿no? Si ese fragmento de arcilla ustedes lo introducen dentro de un recipiente con agua, ¿qué va a pasar?
Se disuelve. Se disuelve. Se disuelve, ¿no? Si ustedes agarran un recipiente, tienen agua, e introducen ese fragmento de arcilla en el interior, ¿y qué va a pasar? El fragmento se va a disolver, ¿no? Se va a disolver. Peor aún si ustedes generan una acción, un movimiento, una agitación de un sentido al otro, ¿qué va a pasar? Este material se va a disolver, ¿no? Entonces, en el momento en que el material se disuelve, entonces, ¿qué quiere decir? Que este fragmento no había sido roca. ¿Qué había sido? Había sido un suelo, ¿no? Un suelo. Si el material, ¿sí? Es esa fuerza cohesiva que tiene, se puede contrarrestar por medio de una acción mecánica o tal vez agitación en agua, y el material tiende a disolverse, prácticamente ese material no es roca, es directamente suelo. ¿Ya? Entonces la forma más eficiente para poder definir si ese material es roca o suelo es siempre humedeciendo el material. ¿Ya? Hay un material, por ejemplo, aquí en Santa Cruz se lo usa bastante para mampostería, para como adorno, revestimiento de paredes. No sé si conocen la piedra laja. Son como unas láminas que aparentemente cuando ustedes lo miran pareciera que ese material fuera una roca, ¿no? Fuera una roca. En algunos casos ese material, piedra laja, lutita se llaman, tienen bastante resistencia. Pero cuando ese material se lo humedece por un tiempo prolongado, tiende a desintegrarse, ¿sí? Tiende a desintegrarse. Si está en condición seca, el material es muy resistente. Si ustedes lo ven, tiene la textura y la apariencia de una roca, ¿no? Pero cuando eso lo humedecen, ese material de a poco se va desintegrando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ese tipo de roca es una roca que recién se está formando, ¿sí? Se está formando por la unión de sedimentos, ¿no? Entonces, es todavía, dependiendo de la estructura de ese material, lo podemos considerar ya sea suelo o ya sea roca. Ahora, el problema es cómo lo analizo. Si yo tengo, imagínense ese tipo de material, yo tengo debajo de un proyecto, en una construcción que yo voy a edificar, por decir, yo tengo una estructura de suelo y resulta que las piedras laja que llamamos están acomodadas, ¿sí? ¿No? Y yo necesito construir aquí una edificación, ¿sí? Aquí necesito construir una vivienda, y yo lo que tengo que saber si esta vivienda no va a tener problemas si yo la fundo sobre este tipo de material. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Esto lo tengo que analizar como roca o como suelo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que saber es, porque si es roca, es un material mucho más resistente que el suelo, ¿no? Si es roca, es un material mucho más resistente, y el análisis que tengo que hacer es estudiar mecánica de rocas para ver el comportamiento físico y mecánico de la estructura, ¿no? Pero si es suelo, tal vez va a ser un material menos resistente. El suelo es menos resistente que la roca, y además que para su análisis tengo que estudiar mecánica de suelos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué solución le doy a mi problema? ¿Lo analizo como roca o lo analizo como suelo? ¿Qué harían ustedes en ese caso? A ver, ¿alguna idea? Mientras intento conectarme, aquí no puedo conectarme al Teams, no sé por qué. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué haría en ese caso? ¿Lo trabajo como roca o lo trabajo como suelo? ¿Puede repetir, Inge, la pregunta? ¿Puede repetir, Inge, la pregunta? Si yo tengo en esta zona una estructura de esa piedra, de esa lutita que les había dicho anteriormente, que es la piedra laja,
¿no? Que las tengo ordenadas de esta forma. Y ustedes saben una característica de este material, ¿no? Que cuando se la humedece, prácticamente el material tiende a desintegrarse, a disolverse con alto contenido de humedad, ¿no? Pero cuando está en condición seca, el material parecen unas láminas de roca, ¿no es cierto? Ahora, si yo sé esa característica de este material, cuando yo tenga que analizar el comportamiento físico-mecánico, ¿sí? Comportamiento físico-mecánico, ¿cómo lo analizo? ¿Lo analizo como roca o lo analizo como suelo? Porque si lo analizo como roca, tengo que estudiar mecánica de rocas. Y si lo analizo como suelo, tengo que estudiar mecánica de suelo. ¿Cómo creen ustedes que se llega a analizar? Como suelo. Como suelo. Como suelo. Como suelo. ¿Todos están de acuerdo? O otros me van a decir, dependiendo, pues, ¿no? Imagínense que ese material nunca se llegue a saturar, nunca le vaya a llegar la humedad ya sea la humedad de lluvia o la humedad de aguas subterráneas. Entonces, toda esta estructura habría que ver cómo va a trabajar, si realmente va a trabajar como un material muy resistente como es la roca, o tal vez este material en algún momento se va a producir alguna saturación, va a haber alguna infiltración de humedad, y eso va a hacer de que este material cambie su comportamiento, ¿no? De ser un material bastante resistente, bastante rígido, pasa a ser un material bastante endeble, bastante inestable, ¿no? Como el terrón de arcilla que metimos dentro del recipiente con agua, ¿no es cierto? Se desintegró completamente. Aparentemente, en condición seca era un material muy resistente, pero en condición saturada o humedecida, ese material perdió resistencia, ¿no? Entonces, en este tipo de materiales lo que tengo que saber es cómo va a trabajar el material. Si va a trabajar en una condición saturada, todo el tiempo el material va a estar húmedo, entonces lo más conveniente es analizarlo como un suelo, ¿no? O tal vez no, voy a generar un buen sistema de drenaje, voy a evitar de que esta zona se llegue a saturar, voy a hacer canalización y voy a evitar que el agua de lluvia inclusive infiltre a la estructura del material. Entonces, como le voy a garantizar su estabilidad, lo puedo trabajar como una roca directamente, ¿no? Eso en el caso de este tipo de materiales que estamos prácticamente en la frontera. ¿Por qué? Porque recién es una roca en formación, ¿no? Eso normalmente sucede en algunos casos que me ha tocado analizar, ¿no? Si es roca o es suelo. Entonces, todo va a depender de cómo va a trabajar el material en toda la etapa de servicio, ¿no? Toda la etapa de servicio. ¿Cuál va a ser la etapa de servicio? Va a ser cuando ya la edificación esté terminada, esté construida y ya ahí el material ya está en una etapa de servicio. ¿Por qué? Porque se está encargando de soportar toda esa carga que genera la estructura. ¿Ya? Bien. Entonces, el tema del agua es bastante importante, hacer esa prueba de humedecimiento. Y también la prueba de endurecimiento, ¿no? Que es simplemente presionar con las manos y el material se desintegra. Con la presión de los dedos se puede considerar suelo. Y si es que no, la primera prueba de campo, que es la de presionar con los dedos, no resulta, el siguiente paso vendría a ser el humedecimiento, ¿no? Y así con el humedecimiento el material se desintegra, entonces ya puedo estar seguro de que ese material no es roca, sino suelo. Caso contrario, estaríamos trabajando con fragmentos de roca, ¿no? En conclusión, dice, para el ingeniero el concepto de suelo está relacionado con la obra que pueda hacer sobre él, ¿sí? Con él o en él, dice, ¿no? Por consiguiente, para la ingeniería el término suelo es el material que se puede utilizar sin la necesidad de voladuras, ¿no? Ese es un concepto de suelo que tiene el profesor Whitlow en su libro Mecánica de Suelos, que dice que suelo está fuertemente relacionado con el tipo de proyecto que yo vaya a construir, ¿no? Sobre él.
El suelo también puede servir como se lo analiza desde el punto de vista, uno como base de sustentación, otro se lo analiza como material de construcción y otro aspecto de análisis del suelo es como masa o talud, ¿no? ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, el suelo nosotros lo vamos a analizar primeramente como base de sustentación. Puede ser un caso, ¿no? ¿Cuándo va a ser el suelo analizado como base de sustentación? Cuando yo tengo una estructura de suelo estratificada, ¿sí? Y yo necesite construir una edificación aquí. Yo voy a construir un edificio aquí, ¿no? Un edificio, tal vez unas viviendas por acá. Entonces aquí el suelo tiene que tener la capacidad de ¿qué? De poder soportar las cargas que me genera esa estructura, ¿no? Porque aquí se genera una carga, esta vivienda me va a generar una carga y esta otra vivienda me va a generar una carga, ¿no es cierto? Porque esto tiene un peso propio. Entonces, cuando yo lo analizo al suelo como base de sustentación, el suelo tengo que analizar el comportamiento mecánico y tengo que saber cómo va a reaccionar, ¿no? Porque para toda acción tiene que haber una reacción. Esa es la tercera ley de Newton. El suelo tiene que reaccionar con una carga de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces aquí estoy analizando, esto es suelo. Estoy analizando el suelo desde el punto de vista de como base de sustentación, ¿ya? Cualquier tipo de obra de ingeniería. Puede ser una carretera, puede ser una edificación, un puente, cualquier tipo de obra que genere una carga y esa carga sea absorbida por el suelo, ¿ya? Ese es un aspecto. El otro aspecto se analiza el suelo como masa o talud. Como masa o talud, ¿no? Por ejemplo, yo necesito hacer, si tengo la estratigrafía aquí, yo necesito hacer una excavación. Aquí necesito hacer una excavación. ¿Será que en este caso, esta excavación, que tiene una altura h, la verticalidad de esta excavación va a depender de qué? De las características del suelo, ¿no? Hay suelos que sí me permiten hacer excavaciones muy profundas y prácticamente con una pared completamente vertical, ¿no? Por ejemplo, a ver un ejemplo, ¿qué tipo de suelo, en qué tipo de suelo se puede generar este tipo de excavación vertical? ¿Alguien por ahí? En suelos que tengan algo de cohesión, ¿no? Por ejemplo, en arcillas que están con un contenido de humedad muy bajo, muy resistente, yo puedo generar este tipo de excavaciones, ¿no? Que inclusive pueden llegar hasta los 3 metros sin ningún problema. Pero ¿han intentado alguna vez ustedes cavar en arena? ¿Qué pasa si el suelo de acá tiene alto contenido de arena? Entonces ustedes cuando lleguen al primer metro de excavación, ¿qué va a pasar? Esto se va a empezar a deslizar. ¿Por qué? Porque las características físicas de esos materiales son completamente distintos, ¿no? Entonces yo tengo que analizar en esta parte al suelo como masa o talud y generarle algún tipo de inclinación a esa excavación. No puede que unas excavaciones de este tipo sean mucho más eficientes para ese tipo de material, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Tiene un ángulo de inclinación, ¿sí? Tiene un ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque no me permite generar ángulos verticales, porque las características de este suelo son completamente distintas a la arcilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar taludes mucho más, con un ángulo mucho más pequeño, ¿no? Para evitar el deslizamiento de toda esta estructura del suelo, ¿no? Si yo tengo que construir una carretera, por decir, tengo una zona ahí, ¿sí?
Yo necesito cortar el material aquí para construir mi carretera y generar taludes. Estos taludes, esta inclinación del talud, va a depender de qué, de las características del suelo, ¿no? De las características del suelo. No es nomás agarrar y cortar un suelo y darle una determinada pendiente, sino va a depender mucho del comportamiento de resistencia que tienen estos suelos para poder permanecer sus partículas adheridas unas contra otras, ¿ya? Eso es muy importante. Es en el caso de taludes, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, este talud que yo estoy dibujando acá, tiene que tener esta inclinación, esto se llama talud, tiene que tener la capacidad de poder soportar su peso propio, ¿no? Si yo tengo este talud conformado, y por decir, no he tomado en cuenta que en la parte de arriba del talud a alguien se le ocurrió construir una vivienda, esta construcción que me genera una carga adicional en el suelo y esa carga tiene que ser absorbida por el suelo. Entonces, cuando se dibujó o se diseñó este talud no se consideró esto, ¿no? Ya después de haber conformado el talud, yo construí mi casita. ¿Y qué puede pasar con este talud? Puede generarse algún tipo de falla, un deslizamiento en una superficie de esta zona, ¿no? Y todo el material, debido a ese peso, se viene hacia abajo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí hay una falla de talud. Para contrarrestar esta carga, ¿qué tengo que hacer yo? Generar taludes tal vez un poquito más, con pendientes mucho más bajas, ¿no? Y así poder soportar esas cargas, ¿ya? Por ejemplo, cuando voy a construir una represa de tierra, ¿sí? Una represa de, acá tengo una estructura de roca, acá otra estructura de roca, y yo voy a construir aquí una represa de tierra, ¿no? Igual ahí, ¿cómo lo estoy analizando el suelo? Como masa o talud, ¿no? Porque toda esta estructura de suelo es la que se encarga de soportar los volúmenes de agua que tengo en esta zona, ¿no? En represas de tierra, ahí lo trabajo al suelo como masa o talud, ¿ya? O tal vez en la construcción de un terraplén, vamos a borrar un poco acá. Por ejemplo, cuando yo construyo una carretera, algunos que han podido estar presentes, normalmente en una carretera se construye, si aquí yo tengo el suelo, ¿sí? La zona donde voy a emplazar mi carretera, normalmente las carreteras tienen una estructura más o menos de este tipo, ¿no? Este puede ser el suelo de fundación, ¿sí? También se llama en carretera, se denomina subrasante, ¿sí? El suelo natural del lugar. Y sobre el suelo natural del lugar, ¿qué coloco yo? Coloco capas de suelo un poquito más resistentes, ¿no? Aquí coloco una capa de material tipo subbase, ¿sí? Y acá coloco una capa base, ¿no? Entonces se colocan capas de material, ¿sí? Y sobre esa capa, esas dos capas muy resistentes, recién se construye la capa de rodadura, ¿no? Este es el pavimento, ¿no? Entonces, este pavimento tiene una base de sustentación y esa base de sustentación está compuesta por estos terraplenes de material tipo capa base y otro material tipo subbase, ¿no? Que estos son suelos o son mezclas de gravas, arenas, limos y arcillas en diferentes proporciones, ¿no? Entonces aquí yo al suelo lo estoy analizando como masa, ¿no? Es una masa de material que tengo que verificar su calidad en cuanto a resistencia y deformación y ver si el material está en condiciones o no de poder soportar tanto el pavimento como la carga del tránsito vehicular, ¿no? Entonces aquí al suelo yo lo analizo como masa, ¿no? En la construcción de represas de tierra también lo analizo como masa, ¿no? En la verificación, por ejemplo, estas pendientes, miren, este terraplén tiene una pendiente, ¿no? Este es lo que conocemos como talud. Igual yo tengo que calcular esa inclinación de ese talud para que esa inclinación sea suficiente como para que este suelo pueda soportar su peso propio y pueda soportar la carga que genera
el tránsito vehicular, ¿no? Entonces tienen una pendiente ahí, ¿sí? Y acá tengo el suelo de fundación, ¿no? Que este es el suelo natural de la zona. Y el tercer punto, ¿cómo se analiza el suelo? Es como material de construcción. Material de construcción. A ver, un ejemplo de la utilidad del suelo como material de construcción. ¿Qué me puede dar un ejemplo? ¿Nadie? ¿Qué materiales de construcción conocen ustedes? Para preparar. ¿Para preparar qué? Hormigón. Hormigón, ¿no? Para preparar hormigón, dice su compañero, ¿no? El hormigón es un material que está compuesto ¿de qué? Hormigón tiene grava, ¿sí? Tiene arena, tiene cemento, ¿sí? Y tiene agua, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando grava y arena, ¿sí? ¿Y esto qué es? El suelo, ¿no es cierto? Entonces, ahí al suelo ya lo estoy utilizando como material de construcción para la preparación de estos hormigones. Tengo que tener grava, que tiene que cumplir ciertas condiciones granulométricas y de resistencia, lo mismo que la arena, y eso yo tengo que hacer un análisis a estos suelos, ¿no? A estos agregados, para ver si son útiles o no en la preparación de una mezcla de hormigón. Y un hormigón, ustedes saben que es el material que más utilizamos en el área de ingeniería civil para la construcción de nuestras obras, ¿no? Y otro es el cemento, ¿no? Que también es de origen natural, ¿no es cierto? Se necesita la piedra caliza, ¿sí? Triturada para la fabricación de este material cementante, ¿no? Y el agua. Otro ejemplo, material de construcción en la cual se ha fabricado con suelo. El hormigón ya está bien. Otro. Podría ser ¿Nadie el más? vidrio. ¿Podría ser el vidrio? El vidrio, sí, puede ser un material de construcción. Normalmente el vidrio se lo fabrica con arena, ¿no? Es un proceso de arena prácticamente derretida, ¿no? A grandes temperaturas, y con eso se fabrica el vidrio. Puede ser. Ahí el suelo se lo analiza como material de construcción, porque el vidrio igual es un elemento que se utiliza bastante en la construcción. Otro ejemplo. Los ladrillos. La madera. La madera podría ser. La madera. A ver, ¿la madera proviene del suelo? Los ladrillos. Ingeniero. Los ladrillos. Por los ladrillos o tejas cerámicas, ¿no? Bastante se utiliza. ¿De qué tipo de material se construyen las cerámicas, los ladrillos? ¿De? ¿Arcilla? Arcillas, ¿no? De arcillas, y la arcilla que es un suelo, ¿no? Entonces ahí lo analizamos igual al suelo como material de construcción, ¿no? Para la fabricación de ladrillos, tejas cerámicas, hay ladrillos adobito, ladrillos cerámicos, ¿no? Alguien me dijo madera por ahí. ¿Por qué cree que es la madera interviene el suelo como materia prima para la... Fui yo, ingeniero. A ver. Fui yo, ingeniero. Lo que pasa es que está un poquito lento pasa es que está un poquito lento simplemente le internet, escuché que y pregunté simplemente le escuché que los pregunté cuáles son materiales de construcción que los materiales conocemos. de construcción que conocemos. Ah, ya. Pero la madera, a no ser que ya me analicé a ver el suelo como material nutriente del árbol, donde vas a sacar la madera, ahí todavía, pero eso ya no es tu área, ¿no? De análisis del suelo, esa área es más que todo para el agrónomo, ¿sí?
El agrónomo sí lo estudia al suelo, pero desde ese punto de vista, como material nutriente para la vegetación o las plantas que él va a sembrar, pues, ¿no? Pero para el ingeniero civil esa información no es tan útil, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir el profesor Roy Whitlow con ese concepto de suelo, ¿sí? Para él el concepto suelo, dice, está relacionado con la obra que pueda hacer sobre él, o sea, cómo lo vas a analizar el suelo como suelo de fundación. Con él, dice, para formar terraplenes o tal vez represas de tierra, o en él, ¿no? Entonces, por consiguiente, para la ingeniería, el término suelo es el material que se puede utilizar sin la necesidad de voladuras. ¿Qué son las voladuras? Normalmente son explosivos, ¿no? Que colocan en algunas estructuras de roca para poder desintegrar el material. El suelo normalmente, si es suelo, tiene que poder desintegrarse con la acción mecánica de un brazo, de una pala cargadora, por decir, ¿no? Si con el brazo no se puede, entonces ya uso la necesidad de explosivo para poder generar las voladuras, pero eso ya no es suelo, ya es netamente roca, ¿no? Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? Hoy día tenemos clases hasta las 4 de la tarde. Sí. Ya, aquí vamos a entrar un poquito a la parte de la formación geológica de los suelos, y esto es bastante larguito y no me gustaría dejarlo a medias, ¿sí? Por lo pronto vamos a parar ahí el día de hoy para continuar. ¿Cuándo nos tocan las clases? Estaba viendo eso de los horarios hace rato. Varios de sus compañeros me llamaron para preguntarme sobre las clases presenciales que habíamos acordado que íbamos a iniciar el día de hoy, ¿no es cierto? Inclusive el encargado del curso me llamó para consultarme. Me dice la ingeniera Sisi, que es la docente a tiempo completo de la jefatura de carrera, que todavía por lo menos esperemos esta semana, ¿ya? Para ver de generar los respectivos permisos, ¿sí? Para poder iniciar con las clases presenciales. Entonces, esto lo vamos a ver mejor y lo vamos a conversar mejor el día viernes, que es cuando tenemos clases de laboratorio. Esto sí o sí tiene que ser presencial. Nuestras clases de laboratorio comienzan a las 11 de la mañana, ¿ya? Y vamos a ver la posibilidad de por lo menos quedarnos hasta las 3:15 y enganchar con la parte teórica presencial. Pero eso lo vamos a conversar bien dependiendo de lo que pase esta semana, el día viernes en el horario de laboratorio. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Está bien, ¿Hay ingeniero. alguna Está bien, consulta? ingeniero. ¿Alguna consulta con lo que hemos visto hasta el momento? Solamente esta primera parte les voy a pedir un poquito de paciencia. Es más que todo teórica conceptual. Vamos a ver bastante teoría en esta primera unidad, pero esa teoría les va a servir de mucho a ustedes para cuando veamos ya la parte de práctica, la parte de ejercicios prácticos. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan los conocimientos básicos de los comportamientos físicos del suelo. ¿Ya? Ustedes ya estamos conociendo los 4 tipos de suelo, se pueden estar dando cuenta que no es lo mismo una grava que una arena, que un limo, que una arcilla. Cada suelo tiene diferente propiedad física, ¿no? Y esto hace de que su comportamiento mecánico también sea distinto. Cuando hablamos de comportamiento mecánico, vamos a hablar, lo vamos a relacionar con la resistencia que tiene este material, ¿ya? Entonces, si el comportamiento físico es muy variable en un suelo, sea cual fuere el suelo, el comportamiento mecánico también varía, ¿ya? Y eso es lo que quiero que primero entendamos bien, ¿ya? Es la parte física del suelo. Bien, jóvenes, si no hay más consultas, vamos a quedar hoy día acá nomás y nos estaríamos viendo el día viernes a las 11 de la mañana en laboratorio. ¿Está bien? Ingeniero, disculpe. Ingeniero, disculpe. Entonces mañana no vamos Mañana nuestro
¿Nuestro horario original cuándo era? A ver, estoy revisando. Quinto. Ah, era mañana, ¿no? Claro, mañana tenemos clases de 5 a 7. Como es todavía virtual, vamos a aplazar clases el día de mañana, porque puede que el día viernes no nos dejen pasar en la tarde clase, porque no hay autorización y ya la perderíamos esta clase. Mañana sí los espero a las 5 de la tarde para continuar. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. Igual, Está bien, ingeniero, gracias. igual nomás. ¿Virtual, Inge? Virtual, Inge. Sí, virtual, por favor, virtual. Por el momento, como le digo, esta semana vamos a pasar virtual y dependiendo de lo que se decide esta semana, el viernes en la mañana ya les comunico yo a ustedes en qué se ha quedado con la factura de carrera para la semana que viene ya ver la posibilidad de pasar clases presenciales. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Nos vemos entonces el día de mañana a las 5 de la tarde. Que tengan una buena tarde, jóvenes. Se cuidan mucho, por favor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.